Buen día tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este espacio, Encuentro con la Palabra de Dios. Curso Bíblico Teológico impartido por el presbítero Pedro Gutiérrez Farías. Acompáñanos todos los sábados a las 11 de la mañana por este perfil de Facebook. Y recuerda, seguirnos a través de nuestros perfiles de Facebook como Diócesis de Ciudad Lázaro Cárdenas y Pedro Gutiérrez Farías. No te lo pierdas. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Este sábado estamos transmitiendo ya un poquito tarde, una disculpa. Aquí hubo unas fallas en los aparatos, pero con gusto estamos ahora para transmitirles un tema muy interesante. El tema es sobre la iglesia en Mateo, uno de sus temas que toca este evangelista, muy interesante y con un gran fundamento. Seguramente nos va a servir mucho. Entonces, ya empezamos. Los invito para que entremos en la oración. Señor, nos encontramos nuevamente haciendo esta transmisión. Te agradecemos por el regalo de la vida. Te pedimos que nos concedas dejar a un lado cualquier ocupación y poder estar atentos y poder participar de este encuentro con tu palabra, para que a través de este estudio podamos encontrarte a ti. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por la oportunidad de encontrarnos a través de estos medios y desde luego a través de tu palabra. Ayúdanos pues a iniciar este tema de hoy con ese gozo y esa alegría de saber que no solo nos encontramos con un libro, sino contigo mismo a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno. Pedimos que nos asista la luz de tu Espíritu Santo para que podamos comprender mejor tu palabra. Que nos asista nuestra Madre, la siempre Virgen María, para que ella siempre esté abogando por nosotros, sus hijos. Ella siempre lo ha dicho: hagan lo que Él les diga. Y por eso ahora queremos comprender tu palabra, para que realmente hagamos la voluntad de Jesús. Que el Señor nos ayude rezando con devoción el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Bien, pues ahora que hemos hecho la oración, entramos ya de lleno a las diapositivas en este tema sobre la iglesia en Mateo. Bien, pues como les decía, vamos iniciando nuestro tema de hoy. Se llama el tema sobre la iglesia en el Evangelio de Mateo. Va a resultar muy interesante, es uno de los temas que Mateo trata con mucho interés. Recalca que si en el antiguo pueblo ese era el pueblo de Dios, era figura de lo que después vendría Cristo a realizar. El nuevo pueblo de Dios, la iglesia. Hubo antiguos sacerdotes de la tribu de Leví, que ya prefiguraba lo que vendría a ser ahora el nuevo sacerdocio de Cristo a partir de los apóstoles. Pues todo eso va a estar interesante, y saber que la única iglesia fundada por Cristo es la iglesia católica. Jesús no fundó ninguna otra iglesia. Las demás son iglesias fundadas por hombres, y desde luego, y lo más triste, la mayoría de ellas, sobre todo las sectas, atacando a la iglesia de Cristo. Pero no nos interesa a nosotros ofender a nuestros hermanos separados. Lo que más nos interesa es tener fundamentos y el dar razón del por qué creo, por qué soy católico. Que ya nunca digamos, es que mis papás desde niños me llevaban a la iglesia y yo no sabía ni qué. No, ya estamos grandecitos, me refiero a los mayores, desde luego, para poder dar razón de nuestra fe. Bien,
Vamos a analizar pues estas diapositivas y a compartirles este tema. El Evangelio de Mateo es uno de los que con más claridad toca el tema de la iglesia que fundó Jesucristo en el apóstol Pedro. Y lo podemos ver en Mateo 16, del 16 al 19. Esto va a ser muy interesante, pues aquí tenemos la Biblia, vamos a leerlo, porque pues no solamente decir, ¿verdad?, sino también se trata de leerlo. Mateo 16, para que ya se lo vayan aprendiendo. Mateo 16, del 16 al 19. Lo vamos a leer enseguida para ya ir haciendo pues con más claridad el tema. Mateo 16, repito nuevamente, del 16 al 19. Dice: entonces Simón Pedro declaró: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le contestó: feliz tú, Simón, hijo de Jonás, porque ningún mortal te ha revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia, y el poder del abismo no la vencerá. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues hemos escuchado este texto muy interesante que nos da el fundamento principal de la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Y bien, vemos pues ahí está claro, y claro que hay muchos otros textos, pero ahorita nos estamos enfocando en Mateo. Algunos aspectos que identifican a la iglesia de Jesucristo: creemos en la misma organización que existió en la iglesia primitiva, esto es, apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, etc. Cuando Jesús estuvo en la tierra, estableció su iglesia, la cual se llamaba Iglesia de Jesucristo, y a los miembros se les llamaba santos. Creo que eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Como en la iglesia misma, cuando empezó, tuvo varios nombres, pero es la misma iglesia. A los católicos se les llamó en un primer momento, antes de llamar católicos, se les decía los del camino. ¿Por qué los del camino? Porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y como vemos en este texto de Efesios 2, 19, 20, también se les llamó la iglesia de los santos. Por eso qué gravísimo error de los mormones que le llaman que la iglesia de los santos de los últimos días. Jesús no acaba de venir ahorita, Él vino hace 2000 años y ya dejó su iglesia. Esta otra la fundó John Smith y ni siquiera utilizan la Biblia. Utilizan un libro escrito por el mismo John Smith que dice que Jesús le habló directamente a él. Imagínense nada más los errores tan grandes, y que muchos, por no conocer, caemos en esas trampas. Por eso es bueno tener más conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Aquí vamos a detener un poquito las diapositivas, la exposición, porque tenemos una sorpresa. Vamos a ver un testimonio breve de un video sobre este personaje interesante, Fernando Casanova, que muchos ya saben e incluso ya lo han visto sus videos, sus testimonios, pero este es algo que nos va a hablar precisamente sobre la iglesia, cómo él, siendo protestante, ¿verdad?, se convierte. Él nació en esa iglesia pentecostal, y cómo precisamente por dedicarse a estudiar la palabra de Dios a fondo, pues llegó al conocimiento de la verdadera iglesia de Cristo, siendo él, así como les repito, de otra religión, nacido en otra religión, más bien dicho, en una secta, y se hace un gran católico que ahora por todo el mundo él da testimonio. Vamos pues a ver este video, a disfrutar de él y a afianzar más nuestra fe en nuestra iglesia católica. Se me ocurrió que todo esto lo podía solucionar estudiando mucho. Hay gente que se cree que yo he estudiado mucho porque soy inteligente. No. Yo estudié mucho porque no quería hacerme católico. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 25 al 26,
y capítulo 16, versículos del 12 al 15, el Señor habla poco antes de irse, da como su testamento y dice, voy a parafrasear: yo me voy, pero no les dejaré huérfanos. Yo rogaré al Padre y el Padre enviará en mi nombre un consolador, un paráclito, un acompañante. Y llama a ese acompañante en el capítulo 16 el Espíritu de verdad. No de las verdades, no de las opiniones, sino el Espíritu de la verdad, que es el Espíritu Santo. Y dice, y el Espíritu Santo que va a enviar el Padre en mi nombre, les mostrará, les conducirá a la verdad completa. Escuchen bien, el Señor se va, pero va a enviar el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo iba a seguir mostrando a la iglesia, revelando a la iglesia toda la verdad. Y yo decía, pero si Jesucristo es la verdad en persona, ¿para qué yo quiero otra verdad? Pero el Señor ha dicho, después de mí me voy, viene el Espíritu, y el Espíritu sigue revelando, sigue mostrando. Y la pregunta que se me ocurrió fue, bueno, pues entonces el Señor no miente, el Señor siempre dice la verdad. Fundó una iglesia y dio a esa iglesia la plenitud del Espíritu Santo para que se mantuviera enseñando lo correcto y profundizando y definiendo la verdad. La pregunta fue, ¿dónde está esa iglesia? ¿Cómo se llama esa iglesia? ¿Y dónde está la plenitud de ese Espíritu Santo? Por primera vez en mi vida se pasó un letrerito en mi frente con la frase Iglesia Católica. Y yo reaccioné como un buen evangélico. El Señor reprenda al diablo. Mire qué Iglesia Católica, jamás. Esto lo resuelvo yo con profundización bíblica. Según los expertos en la Biblia, estamos hablando de uno de los versículos más importantes de toda la Escritura. El Señor habla con el Padre. Escuchen bien, estamos hablando de una conversación dentro del ser de Dios. O sea, aquí estamos hablando de una conversación dentro de las entretelas de Dios. La segunda persona de la Santísima Trinidad habla con la primera persona de la Santísima Trinidad. Esto es importante. El Señor dice, para que todos sean uno, como tú, escuchen bien por favor, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean perfectamente uno. Escuchen el adverbio, perfectamente uno en nosotros. Alguno dirá, pero el Señor está hablando de una unidad que no se ve. Entonces los protestantes tienen razón, la iglesia es invisible. Yo quería que la iglesia fuera invisible, me convenía, seguro, todos cabemos. Sigamos con el pasaje. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean perfectamente uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. El mundo tiene que ver la unidad, palpar, corroborar, contactar, darse cuenta de la unidad del cuerpo de Cristo, ver con los ojos, para creer que el Padre ha enviado al Hijo. En otras palabras, la iglesia de Jesucristo es una iglesia visible. Que a otros le convenga es invisible, es asunto de ellos. Pero la iglesia establecida por Cristo hace 2000 años atrás, que necesariamente ha tenido que ser la misma hasta hoy, 2000 años después, es una iglesia visible. Pero yo quería que esa iglesia fuera la mía. Yo no quería que esa iglesia establecida por Cristo era la iglesia católica, porque si era la iglesia católica, entonces yo tenía obligación de permanecer, de pertenecer a ella. Y yo no quería la iglesia católica, nunca había sido católico en mi vida. Se me había instruido sobre cosas nefastas de la iglesia católica. Pero además, los pocos católicos que conocían no me hablaban de su fe. Y yo deduje, si ellos no me hablan de su fe, porque se avergüenzan de su fe. Y si se avergüenzan de su fe, porque su fe no conviene. Si ellos no están convencidos de su fe, porque yo tengo que convencerme de la fe de ellos. Yo tengo que convencerme de mi fe.
Yo tengo que encontrar la evidencia bíblica que señale a mi iglesia como la iglesia de Jesucristo. La clase más importante de teología sistemática que yo daba establecía un parámetro para la teología protestante, y el parámetro era la Escritura, la Biblia, y solo la Biblia es norma de doctrina, conducta. La Biblia, solo la Biblia. Pero comencé a buscar en la Biblia dónde estaba eso, y esas palabras no las encontré. Fernando, de seguro te hiciste católico. Qué pena desilusionarles. No me hice católico. Yo no quería hacerme católico. Era que ustedes me caían mal. Ahora los adoro, ahora los quiero. Oro por ustedes. Bien, después de haber visto este video, este testimonio de Fernando Casanova, ahora vamos a continuar donde nos habíamos quedado en las diapositivas, la exposición. Aquí seguimos viendo este texto. En una orilla tenemos la imagen de San Pedro. Jesús fundó su iglesia en Pedro. Nuevamente seguimos recalcando. Cuando Jesús estableció su iglesia, Él instituyó y dirigió personalmente a los líderes de ella, mientras que Él, a su vez, recibía instrucciones del Padre Celestial. Lo vemos en Hebreos 1:1 al 2. Pueden leerlo ahí en casa. Por consiguiente, la iglesia de Jesucristo era dirigida por Dios y no por el hombre. En este caso, los apóstoles, y al frente San Pedro, primer papa. Lo podemos ver nuevamente, repito la cita, Mateo 16, del 16 al 18. Jesús colocó a Pedro como la roca visible. Ya sabemos que la roca principal es Cristo, pero Él quería dejar aquí en la tierra una roca visible, alguien que dirigiera en su nombre. Por eso el Santo Padre, el Papa, dirige a la iglesia en nombre de Cristo, como lo hizo Pedro, primer papa. Luego de su resurrección y antes de ascender a los cielos, Jesús les dijo a sus apóstoles: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos queda claro, ¿con quiénes iba a estar? Con ninguna otra religión, dijo, con ustedes. ¿A quiénes había citado ahí antes de subir a los cielos? Pues a su iglesia, a los apóstoles, a ellos, y a ellos es a los que les prometió seguir con ellos todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es asistida por el Espíritu Santo, no lo debemos de olvidar. Dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿En qué cita? Mateo 28:20, podemos leerlo. Es el final ya del Evangelio de Mateo, 28:20. Fiel a su palabra, continuó guiándolos desde el cielo. Envió al Espíritu Santo para que fuera para ellos un consolador y un revelador. ¿Verdad? Ahí tenemos otras citas también para corroborar, Lucas 12:12 y Juan 14:26. Veamos la siguiente diapositiva. Entonces, la autoridad que Dios da a su iglesia en los apóstoles, que es el nuevo sacerdocio para el nuevo pueblo de Dios. Bien, las ordenanzas y los principios del Evangelio no se pueden administrar ni enseñar sin el sacerdocio. Se necesita el sacerdocio. El Padre dio esta autoridad a Jesucristo, está en Hebreos 5:4 al 6, quien a su vez ordenó a sus apóstoles y les dio el poder y la autoridad del sacerdocio. También aquí están otras citas que ayudan. Lucas 9:1-2, Marcos 3:14. Él les recordó: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto. Juan 15:16. Es decir, la vocación al sacerdocio no es algo que uno se atribuya. Es Dios mismo quien va llamando a los que Él quiere llamar, como lo dirá Marcos. Él llama a los que Él quiere.
y la iglesia se encarga de instruirlos en los seminarios, en las casas de formación, de analizar a la luz de Dios si el candidato o candidata, en caso de religiosas, en caso de sacerdotes, desde luego el varón, si es apto, si es idóneo para ser ordenado, para recibir la ordenación sacerdotal. Pero ahí están textos que nos aclaran todo esto. Es decir, los apóstoles fueron los primeros obispos, ellos tenían que morir, murieron, pero dejaron sucesores. La iglesia así ha venido desde hace 2000 años, ¿verdad? Hoy, desde el Papa Pedro hasta el actual, van 263 papas. Para que hubiera orden en su iglesia, dio la responsabilidad y la autoridad más grande a los 12 apóstoles. A Pedro nombró apóstol principal o primer papa y le dio las llaves. ¿Qué significa dar las llaves? Cuando a alguien le entregan unas llaves, quiere decir que le tienen confianza y que el que tiene las llaves puede entrar y salir a la casa, o si es de un coche, puede tomar el coche, puede moverlo, puede llevárselo, porque le están dando las llaves, la autorización. Y este es algo muy interesante. Ahorita en la actualidad hay muchos que han atacado fuertemente a la iglesia, al Papa. La iglesia siempre ha sido atacada, pero lo más triste es que desde dentro mismo de la iglesia han surgido, como desde un principio también en la iglesia, discusiones, ha habido herejías, ha habido separaciones, ha habido muchos ataques. El demonio siempre va a trabajar. Pero no se nos olvide lo que dice la Escritura. ¿Quién es el que tiene las llaves? El Papa. Por lo tanto, le debemos respeto. Si en algo se llegara a equivocar fuerte, algo de fe, entonces para eso están los teólogos, están los asesores, están todos los cardenales. Ellos podrían decir, pero cuando es alguien que, ajeno incluso a la institución, habla, pues no tiene fundamento. Tenemos que creer y confiar en que el Espíritu Santo asiste a su iglesia. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Después de que Él ascendió a los cielos, el modelo implantado para llamar y ordenar continuó llevándose a cabo. Se ordenó a otros varones al sacerdocio por medio de aquellos que ya habían recibido esa autoridad, y Jesús les hizo saber, por medio del Espíritu Santo, que Él aprobaba esas ordenaciones. Vemos ahí un ejemplo, Hechos 1:24. Por favor, léanlo en casa. Sabemos que a veces no nos da mucho tiempo para no hacer muy grande el programa, pero ustedes en casa, por favor, lean Hechos 1:24. Vamos a ver más sobre la organización de la iglesia. La iglesia de Jesucristo fue una unidad cuidadosamente organizada, la cual se comparó con un edificio que se edifica sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí lo tenemos en Efesios 2:20. Los obispos, sacerdotes, diáconos, así como laicos, es decir, personas bautizadas en la iglesia, eran necesarios para hacer la obra misional, efectuar las ordenanzas y enseñar e inspirar a los miembros de la iglesia. Esos oficiales ayudaron a los miembros a llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Otra cita, Efesios 4:13. Bien, de esto que les decía, ¿quiénes son los que pueden imponer las manos y ordenar? Desde luego los obispos y sus colaboradores, los sacerdotes, en una ordenación. La siguiente diapositiva, vemos ahí en las imágenes los apóstoles, Jesús y la iglesia. En este caso, pues, es un templo grande, principal, que nos representa a todos que formamos la iglesia. En la Biblia encontramos suficientes pasajes que nos demuestran la belleza y la perfección de la organización de la iglesia. A los apóstoles se les mandó ir por todo el mundo a predicar. Mateo 28, 19, 20. No se nos olvide, nuestra iglesia es misionera. Todos, no solo sacerdotes, obispos, el Papa y religiosas y religiosos, todos los laicos, todos los bautizados, todos somos iglesia misionera. Todos tenemos el compromiso de anunciar a Cristo a los demás, a ganarlos para Cristo, a anunciarles el Evangelio, porque la iglesia viva somos cada uno de nosotros que la integramos.
El Nuevo Testamento demuestra que la intención era que esa organización de la iglesia continuara. Por ejemplo, con la muerte de Judas, quedaron solo 11 apóstoles, pero poco después de que Jesús ascendió a los cielos, los apóstoles se reunieron para escoger a alguien que reemplazara a Judas por medio de la revelación del Espíritu Santo y escogieron a Matías. Está en Hechos 1, 23 al 26. Ven cómo ya la iglesia desde un principio tomó su papel, aunque ya no estaba Jesús en persona con ellos físicamente, pero la iglesia tomó su papel de decidir y vio que les faltaba alguien y ellos eligieron por inspiración del Espíritu al siguiente, al que completara el grupo de los 12, que fue Matías. Bien, los primeros principios y ordenanzas. Los apóstoles enseñaron 2 principios básicos: fe en el Señor Jesucristo y arrepentimiento. Cree y arrepiéntete. Después de que los nuevos conversos tenían fe en Jesucristo como el Hijo de Dios y su Redentor, y se habían arrepentido de sus pecados, recibían las 2 ordenanzas: el bautismo por inmersión y la imposición de manos para recibir el don del Espíritu Santo. Está en Hechos 19, 1, 6. ¿Ven qué interesante? No es nada de que, es que antes no se pedían pláticas, es que ahora exigen mucho. No, antes de bautizar a alguien se le enseñaba, se le instruía bien, se le pedía creer en Jesús y mostraba verdadero arrepentimiento. Hasta entonces se bautizaban y luego se confirmaban. La confirmación, pues desde luego, da la plenitud, da el Espíritu Santo, aunque también se recibe en el bautismo, pero con mayor fuerza en la confirmación. Aquí está Hechos 19, 1, 6. Estos fueron los primeros principios y ordenanzas del Evangelio. Jesús había enseñado que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3, 5, podemos leerlo también. ¿Y cuáles son los dones espirituales? Todos los miembros fieles de la iglesia tenían derecho a recibir los dones del Espíritu, los cuales se les dieron de acuerdo con sus necesidades, capacidades y asignaciones individuales. Algunos de esos dones eran la fe e incluía el poder de sanar y ser sanados, profecía y visiones. Los dones del Espíritu Santo se analizan con más detalle en el capítulo 22. Los dones espirituales siempre han existido en la iglesia verdadera de Jesucristo y pues ya sabemos que Dios da carismas, da dones y principalmente a través de la confirmación con el Espíritu Santo que nos da esos 7 sagrados dones, ¿verdad? Que ya algunos los recordamos: don de ciencia, don de temor de Dios, don de consejo, don de piedad, don de ciencia, de inteligencia, de fortaleza, etcétera. Son los dones que Dios nos regala a través de su Espíritu. Hacemos aquí una pequeña interrupción para ver un video que nos va a hablar en un canto sobre esta situación de la persecución que ha sufrido la iglesia a lo largo de tantos años, pero cómo la iglesia sale adelante. Con injurias afligida, por tu causa perseguida, mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservarás, aunque bramen y se agiten las aguas, la iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. La iglesia a lo largo de la historia ha enfrentado grandes dificultades, eso ya lo sabemos todos y hasta la vez y más ahora con esta pandemia que tanto daño nos causa, como ya lo he dicho, en todos los sectores y también y de gran manera pues daña a la iglesia.
Pero nuestra fe no tiene que ir abajo. Aunque estemos en casa, ahí podemos orar, ahí podemos leer la Biblia, ahí podemos hablar con Dios, ahí podemos rezar el Santo Rosario y estar en contacto con María Santísima, nuestra Madre. Pero ciertamente la Iglesia ha tenido muchos tropiezos, muchas dificultades, ha habido mártires a lo largo de la historia, gente que ha entregado su vida por Cristo con mucha valentía y fe. Entre las dificultades sentidas por la Iglesia está la apostasía, las herejías, las persecuciones. En fin, dentro de la misma Iglesia desde un principio se ha sufrido personas que se salen de la Iglesia, que quieren imponer sus ideas, que se oponen a la doctrina de Cristo, y entonces encontramos apostasía. ¿Qué es la apostasía? Los que apostatan, los que reniegan de la fe, los que se salen de la Iglesia. Las herejías son aquellos que hacen afirmaciones totalmente contrarias a las ya reveladas por Cristo. Por ejemplo, decir que Jesús no es Dios es una herejía. Por ejemplo, decir que María no es virgen y madre de Dios. ¿Por qué es madre de Dios? Porque Jesús es Dios. Y si ella fue madre de Jesús, es madre de Dios. No es que María haya creado a Dios, sino que Dios se encarnó. La segunda persona de la Santísima Trinidad se encarna en su vientre y en ese sentido es madre de Dios porque es madre del Hijo. Bien, pues así podemos ir aclarando muchas cosas para que nadie nos engañe. A lo largo de la historia ha habido gente inicua que ha tratado de destruir la obra de Dios. Eso fue lo que sucedió mientras los apóstoles se encontraban aún con vida y supervisaban la nueva y floreciente Iglesia de Cristo. Algunos miembros enseñaban ideas relacionadas con sus antiguas creencias paganas o judías, en lugar de las sencillas verdades que había enseñado Jesús, y algunos de ellos se rebelaron abiertamente. Además, hubo persecución de fuera de la Iglesia, y de los miembros de la Iglesia fueron torturados, asesinados, debido a sus creencias, es decir, a la fe que transmitían de Cristo. Los apóstoles y muchos cristianos fueron asesinados, y son los que llamamos ahora mártires, ya que murieron ofreciendo su vida por Cristo y su Evangelio. Bueno, pues hasta aquí las diapositivas y esperemos que hayan sido de mucho provecho para todos, que poco a poco crezcamos en la fe, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bien, después de haber visto este tema, de haberlo analizado, ahora vamos a pasar a la oración final. Bien, pues ponemos nuestra trivia para que no se nos pasen 3 preguntitas muy sencillas. Primero, ¿quién fundó la Iglesia Católica? Segunda, ¿quién fue el primer papa? ¿Cómo se llamaba? ¿Y quién le dio ese poder, esa autoridad? Tercero, mencionemos la cita de Mateo en la cual está este fundamento del primer papa de la Iglesia. Bien, después de esta trivia, pues ahora los invito a que pasemos a nuestra oración final. Después de haber hecho nuestra oración final, pues nos queda solamente despedirnos y desde luego darles con mucho gusto la bendición. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Hasta la próxima. Que pasen un excelente día.